Desde una casa patrimonial en el corazón de La Paz, esto es Presente Bolivia, un espacio donde debatimos el país que somos, pero también el que podríamos ser. Grabado en el Parlamento, donde la historia se saborea con café y el presente se debate con ideas. Bienvenidos al diálogo, bienvenidos a Presente. Agradecemos al Café del Parlamento por brindarnos un espacio para estar con nuestros invitados. Bienvenidos a otro episodio de Presente. En esta ocasión nos encontramos con dos grandes invitados. El primero de ellos, Huáscar Pacheco, politólogo y analista por más de una década de análisis de conflicto. Y también con Erika Pérez, que actualmente es estudiante de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Católica Boliviana. Bienvenidos. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias por el espacio. Súper. Para empezar, en este episodio vamos a analizar justamente un texto que hizo la Fundación UNIR, de la cual Huáscar forma parte, que es una temática muy importante, es justamente que es del desencuentro a la crisis, conflictividad política en Bolivia, que lo hicieron junto con la cooperación sueca. Creo que es un tema muy importante del que tenemos que hablar hoy en día, ya que evidentemente Bolivia se caracteriza por ser un país que vive en un conflicto político muy constante desde hace décadas, y yo diría que es hasta algo histórico, y la palabra estructural, como muchas veces lo mencionan en el libro. Presente Bolivia es un proyecto de jóvenes que se sustenta con el financiamiento de nuestro propio bolsillo. Si te gusta nuestro trabajo, escanea el QR y déjanos una donación para que podamos seguir creciendo. Entonces, la primera pregunta es justamente si nos puedes dar, Huáscar, un pantallazo de cuál es el estado actual de la conflictividad en Bolivia. Bueno, sí, como tú bien dices, la conflictividad política en Bolivia es algo que está presente desde siempre, ¿no? Obviamente en diferentes momentos como en los que hemos vivido los últimos años tiene picos de mayor complejidad, pero es algo constante si quieres, ¿no? Bolivia es un país altamente politizado, altamente polarizado, multipolarizado de alguna manera en estos últimos tiempos y demás. Y lo que hemos estado viviendo y, ahora más bien se han mitigado algunos riesgos, ha bajado un poco la tensión y demás, es un momento de alta conflictividad política, sobre todo los últimos 2 años hemos tenido varios episodios, varios momentos de muy alta virulencia, si quieres, en cuanto a conflictos políticos, que insisto, después del 17 de agosto hemos mostrado nuestro matiz democrático y se ha contenido un poco esta complejidad. Pero sí quedan temas irresueltos, el tema de la debilidad institucional que tenemos actualmente, el tema en algún momento que marcó la conflictividad política, que fue la pugna dentro del MAS, que eso se ha terminado de dirimir en las últimas semanas después de las elecciones, el tema de la falta de representación, el tema de crisis institucional también, como mencionaba, crisis de gobernabilidad y demás, ¿no? Son temas que están latentes y que y que es interesante que en estos días están de alguna manera contenidos, imagino yo, por las expectativas del proceso electoral, ¿no? Y algo que me parece muy interesante es que también el texto se escribió antes de las elecciones. Sí. Y había un poco el miedo también del rechazo hacia los resultados, ¿no? Y por suerte creo que hubo una aceptación por parte de la gran mayoría de la población. Por ejemplo, nadie piensa que hubo un fraude. Totalmente. ¿Qué opina de esto? Sí, nosotros justamente en el libro lo que intentamos es, primero esquematizamos un poco el contexto político, ¿no? Desde nuestra mirada de los últimos años tenemos algunos anclajes históricos que son importantes siempre para entender el contexto. No podemos entender el contexto actual sin entender un poco de dónde viene, ¿no? Luego hacemos un perfilado de la conflictividad política, es decir, actores, patrones de movilización, algunas características específicas, temáticas que han movilizado a la conflictividad política específicamente en Bolivia en los últimos años, los últimos 2 años y un poquito más. Y finalmente lo que nosotros hacemos, hemos hecho un pequeño ejercicio prospectivo. Decimos pequeño porque la prospectiva es compleja, es cara y demás, entonces nosotros hemos adaptado un poco la metodología con un experto y hemos justamente, entre las cosas que hemos hecho de plantear, 4 perspectivas, hemos planteado algunos riesgos. Y como tú bien decías, uno de los riesgos que salía, como un riesgo alto y coyuntural, era justamente el posible boicot y desconocimiento a los resultados electorales. Felizmente, yo creo que quiero hacer muchísimo énfasis en esto, la sociedad boliviana se ha alineado bajo la democracia y ha aceptado que la forma de dirimir nuestras diferencias, el comienzo por lo menos, porque vamos a tener complejidades cercanas, eran las elecciones. Entonces justamente es muy interesante ver cómo los diferentes actores políticos, incluso los más
radicalizados, le diremos, se han alineado inmediatamente a los resultados de las elecciones. Y eso también hay que resaltar el rol del tribunal, que si bien ha tenido carencias simbólicas y materiales, de alguna manera ha logrado encauzar un proceso que se ha mostrado transparente y ha logrado justamente mitigar este gran riesgo que nosotros identificábamos aquí, y era una posible conflictividad por el desconocimiento o el rechazo parcial a los resultados y demás. Y algo que me llamó la atención, que creo que muchos no saben, que el Tribunal Constitucional Plurinacional igual se espera que tenga un rol de mediación entre las diferentes fuerzas políticas, porque creo que más se lo vio como una institución que responde a sus competencias, digamos, y facultades como tribunal, más que como un mediador. No sé, tal vez, Erika, si vos alguna vez lo has visto así, porque yo, por ejemplo, desconocía que tenía como que en parte un rol de mediador o entre las diferentes fuerzas. Claro, realmente considero que debería de ser un mediador, al menos en momentos de elecciones entre los partidos, ¿no? O ver cómo se va a accionar ya en el ámbito social de una manera un poco más, por así decirlo, pacífica, haciendo que se respete, ¿no? El procedimiento y todo eso, y dando como seguridad a las personas que todo esto se hace como de la manera más limpia posible, por así decirlo. Pero realmente, como tú decías, creo que últimamente lo hemos visto como más un agente, no sé, tal vez administrativo, que solo hace cumplir la ley que debería de estar, ¿no? Exacto. Entonces, y a mí me parece interesante, pero yo creo que muchos desconocen que igual este tribunal tiene un rol de mediación. Pero bueno, como otro punto igual es que evidentemente acá uno de los ejes del texto que igual tiene una importante característica para analizar los conflictos es el tema del movimiento del socialismo, que igual se evidencia un poco que el declive de este partido viene igual encabezado por la disputa interna, como lo dicen, pero además por el caudillismo hacia Evo Morales, ¿no? Porque evidentemente este rol que ha tenido él y también su decadencia política que se ha estado dando se ha transformado en que muchas veces yo creo que muchas personas creían que había una fidelidad hacia el partido, más allá de la cabeza, pero creo que se demostró que no, porque evidentemente, aunque sí hubo grupos sociales, y acá lo describen muy bien en cuanto a fechas y demás, que sí trataron de realizar bloqueos con tal vez excusas económicas, pero al final pidiendo que Evo Morales sea un candidato a las elecciones, los resultados demuestran que la gente ya no apoya a este partido político y estaba así de perder la sigla, corría ese riesgo. Pero yo lo que sí quisiera preguntarles es, desde una perspectiva, tal vez no como bolivianos, porque, por ejemplo, no sé, Huáscar, si a vos te pasa eso, pero al menos yo creo que Erika y yo, porque hemos vivido prácticamente con un gobierno toda nuestra vida, Bolivia siempre se ha caracterizado por bloqueos, manifestaciones, es el pan de cada día. Y, por ejemplo, cuento una experiencia, algunos amigos chilenos que llegaron hace unos años, justamente estábamos por el Prado y había una manifestación con petardos, como se caracteriza acá en La Paz y demás. Ellos estaban sumamente asustados y nosotros estábamos cruzando en medio del bloqueo como si nadie, ellos no querían ni cruzar, como que, pues, ¿en serio vamos a cruzar si están con petardos y no sé qué? Y ellos, o sea, sí nos vieron así como que, ¿cómo para ustedes esto es tan normal? Y claro, ahí ya abriendo la perspectiva, nos damos cuenta que tal vez es algo muy característico de Bolivia. No sé qué opinan de esto, si realmente creen que nosotros tenemos una cultura del bloqueo que sí es estructural y muy histórica. Yo no lo identificaría tanto tal vez como una cultura del bloqueo, sino más bien como que el conflicto es absolutamente inherente, como bien dices, a la sociedad boliviana, ¿no? Muchos de nuestros momentos constitutivos han estado asociados a la movilización social, a la lucha y a la, digamos, reivindicación de ciertos temas. Lo que sí comparto es que de alguna manera, a ver, hay visiones más constructivistas del conflicto, ¿no? Del conflicto como una posibilidad de visualizar temas que no están adecuadamente visualizados, como posibilidad de generar ciertos cambios sociales y demás, que es absolutamente válido. Pero yo creo que en Bolivia eso lo podemos cuestionar un poquito porque hemos, de alguna manera, al naturalizar tanto los conflictos, al volverlos parte tan recurrente, si quieres, de nuestra cotidianidad, de alguna manera
por lo menos parcialmente han perdido un poco ese rol tan positivo, es decir, los conflictos se han instrumentalizado, se han vuelto corporativos para algunos sectores y demás, cosas como lo que hemos visto a principios de junio con digamos, desenlaces bastante funestos, y eso por lo menos a mí me cuestiona un poquito de preguntar, está bien, el conflicto es positivo, sí, en muchos casos tiene una mirada más constructivista, pero al mismo tiempo es bueno cuestionarse si siempre la, digamos, presencia de un conflicto necesariamente genera algún nivel de cambio, ¿no? Entonces, no quiero satanizar, digamos, la conflictividad es muy importante, los conflictos, insisto, en ciertos momentos tienen un matiz constructivista bien importante para visibilizar ciertos temas, para generar cambio social, pero en Bolivia creo yo que es bueno cuestionarnos un poco, ¿no? Yo me hago la pregunta, nosotros en Bolivia tenemos cada mes por lo menos 100 conflictos. Esos 100 conflictos tienen un promedio entre 2 y 3 episodios de movilización, es decir, tenemos alrededor de 200, 300 movilizaciones todos los meses en Bolivia. Yo trabajo hace 15 años en esto, más o menos el promedio viene desde casi 20 años atrás, ¿no? Entonces, claro, cuando hacemos una correlación así muy sencilla de decir cuántas movilizaciones, cuántos conflictos hay y cuántos realmente han generado algún nivel de cambio, cuántos realmente han generado que los actores que se han movilizado sean atendidos adecuadamente y demás, ahí nos podemos cuestionar un poquito. Y eso también es por un tema institucional. Lamentablemente en Bolivia no tenemos canales adecuados de atención de conflictos. Ya no digo gestión porque eso es ampliar, ir digamos muy adelante y que en Bolivia menos se va a lograr. Entonces las personas llamadas desde el Estado, de los diferentes niveles del Estado, no tienen muchas veces el interés y en otras no tienen los medios para atender adecuadamente estos conflictos, ¿no? Entonces eso genera que los actores recurrentemente tengan que movilizarse sin lograr un cambio real. Un caso, digamos, bien paradigmático de un campo de conflicto que es especialmente complejo en este es el tema ambiental. En el tema ambiental, los actores que normalmente están movilizados en demanda de que se respete sus formas de vida, ya sean indígenas, campesinos, qué sé yo, o que se está poniendo en riesgo sus formas de vida a partir de avasallamientos, quema de sus territorios, qué sé yo, han agotado muchas veces todos los canales institucionales, han apelado a la protesta como una forma de visibilizar su demanda y tampoco han obtenido nada, ¿no? Entonces ahí tienes una situación de total indefensión que yo digo, te cuestiona un poco hasta qué punto la movilización realmente está siendo una herramienta de lucha social, ¿no? Y al mismo tiempo tienes otros actores, insisto, como lo que hemos visto este año, en 2 ocasiones, el año pasado y en muchas otras ocasiones, que instrumentalizan el conflicto y generan ciertos escenarios de conflictividad con fines muy corporativos y que finalmente generas violencia, generas afectación y realmente no estás logrando un cambio social, ¿no? Entonces, yo creo que hay que matizarlo, no necesariamente decir que el conflicto es malo per se, en absoluto, en muchas ocasiones ha generado cambio, nosotros como bolivianos lo sabemos muy bien, pero también es bueno cuestionar un poco cómo se está instrumentalizándolo, digamos, en estos tiempos. Yo siento que bueno, el Estado ha ido creciendo y de alguna manera ha ido creciendo la centralidad, por así decirlo, que tiene el Estado, y esto ha causado que muchos sectores tengan que demandar, digamos, las peticiones que tienen al Estado. Y muchas veces el Estado no tiene, como decía Huáscar, no tiene buenas herramientas, o incluso a veces por la burocracia o a veces por la voluntad política, o sea, simplemente no existe. Además que, bueno, igual se fueron, bueno, aparte de centralizar, igual los diferentes pueblos, por así decirlo, en el área ambiental, igual, a quién pueden llegar, digamos, a pedir que se cumplan sus reclamos al Estado. Y muchas veces no llegan a ser escuchados, y esto yo creo que promueve más conflicto y llega a ser un conflicto que se va generando de mucho tiempo y que, obvio, puede que se apague, pero no se apaga totalmente, o sea, sigue latente a lo largo del tiempo porque al final no se cumplen las demandas que probablemente son súper importantes y que se van a volver a hablar en, no sé, 1 año, medio año. Entonces. Y, o sea, hasta cierto punto, por ejemplo, yo que trabajo cerca, yo he visto que a inicios de año, de verdad que la Plaza Murillo estaba cerrada prácticamente casi a diario. Ha cambiado estos últimos meses porque a veces existían ciertas manifestaciones, a veces muy pequeñas, pero a mí me sorprendió cómo era
pan de cada día ver toda la plaza cerrada, cercada, digamos, para que nadie entre. Pero lo fuerte fue, por ejemplo, y ahí es donde igual te doy la razón, Huáscar, siento que antes los conflictos de las manifestaciones tenían causas muy específicas y al final tenían la intención de que esas causas o exigencias se cumplan. Y ahora, ¿qué es lo que hemos visto? Por ejemplo, hace unos meses, a mitades de año, si no estoy mal, en junio, los ponchos rojos bajaron desde el alto y era un gran número de personas que, bueno, eran los ponchos rojos. Y bueno, evidentemente la plaza igual se cerró y demás, pero cuando ellos llegaron acá, se sentaron, creo que tuvieron un tiempo donde almorzaron y se fueron. Y yo dije, ¿bajaron desde el alto a hacer todo eso para llegar y después irse? O sea, porque eran un gran número de personas que podría haber hecho, no sé si algo más, un poco más, pero yo ya no entendía, digamos, por qué habían hecho todo eso si al final llegaron y se fueron, digamos. Y veo que eso pasa mucho con los conflictos y las manifestaciones actualmente, que evidentemente son puros intereses políticos más que causas en específico. No sé qué opinas al respecto. A ver, yo creo dos cosas. Primero, yo creo que hay mucho uso instrumental del conflicto en temas políticos, sí. De hecho, muchos actores responden a intereses políticos y se movilizan en consecuencia. Pero yo creo que no deberíamos meter a todos en la misma bolsa, ¿no? Uh-huh. Hay muchos otros conflictos que sí son demandas absolutamente legítimas, son absolutamente necesarias además porque no encuentran estos actores que están precarizados en diferentes formas o vulnerados en diferentes formas, otras formas de movilizarse. Lamentablemente, como muchas otras cosas en este lindo país en el que vivimos, hemos naturalizado tanto la conflictividad que le hemos vaciado un poco de contenido. Es decir, nos hemos, como bien este ejemplo que decías no digo pasar por el medio de una marcha en el Prado y realmente es parte de mi cotidianidad, más si trabajo por estos lugares céntricos donde está el poder político, económico, qué sé yo, ¿no? Entonces, claro, lo hemos normalizado tanto que al final de cuentas se ha vuelto un instrumento más que ha perdido un poco ese bagaje, digamos, simbólico, histórico de la protesta como cambio. Sin negar, creo yo, que hay muchos conflictos que sí son absolutamente legítimos. El caso, por ejemplo, no sé si han escuchado hace un par de semanas, la semana pasada creo, el caso de los comunarios de Viacha que se han movilizado en rechazo a la contaminación de sus áreas de agrícolas y demás, bueno, las áreas urbanas incluso, son ejemplos de la importancia de la movilización y demás. Entonces creo yo que hay que tomarlo desde ambos lados, tal vez no ser tan principistas como solamente el conflicto como instrumento político. Y por otro lado, lo que dices es interesante. Nosotros sí hemos notado eso, de que hay como una contención en la conflictividad actualmente en Bolivia, ¿no? Y estamos convencidos de que está relacionado con las expectativas del proceso electoral. Todos los actores, de alguna manera, saben que es el momento de estar expectantes. Primero, la primera vuelta, que los resultados, creo yo, han sorprendido a todos más bien. No creo que haya habido muy pocas personas que hayan esperado ese resultado, que lo hayan previsto, digamos, lo que nos llama también a repensar un poco cómo estamos mirando este país. Y dos, creo yo que los diferentes actores, tanto políticos como económicos principalmente, que habían tenido un rol de movilización bastante importante en los últimos meses, porque estamos en una crisis y eso obviamente genera movilización, están expectantes a los resultados y eso ha hecho que la conflictividad se contenga, ¿no? O sea, hay muchos actores que, por ejemplo, el transporte pesado, los gremiales, qué sé yo, actores económicos que ya se hubieran movilizado en otro contexto si es que no hubiera elecciones, como lo han hecho los primeros meses de 2025 y los últimos de 2024, que están esperando los resultados de la segunda vuelta, primero de la primera y ahora de la segunda, para ver cuál va a ser, digamos, el panorama y ahí ver si es que despliegan sus movilizaciones. Por eso en el libro nosotros uno de los riesgos que identificamos son las altas expectativas de cambio económico inmediato. Nosotros creemos que independientemente de quién gane, sea Tuto, sea Rodrigo Paz, tiene que tomar medidas mínimas de certidumbre económica pronta, ¿no? Realmente temas estructurales es difícil pensar, pero si no, ahorita tienes como una burbuja que se ha inflado los últimos meses, ¿no? Por diferentes actores. Si es que no consigues y que ha contenido la conflictividad, si es que no das esas
mínimas certidumbres que de alguna manera se han comenzado a sentir. No es casual que hayan bajado las colas de gasolina, no es casual que hayan bajado que el dólar incluso eso ha contenido, o sea, digamos, la tranquilidad del proceso ha contenido las expectativas. Pero en cuanto a conflictividad, si es que no toma ciertas medidas prontas, esta burbuja, digamos, que está conteniendo la conflictividad con temas estructurales que están latentes, puede explotar muy rápidamente y te puede dar pie a un contexto bastante complejo. Y es muy importante lo que dices, porque en el texto igual mencionaba que igual si es que hubo tal vez bajó ciertas movilizaciones sociales, y es por el factor económico también, porque bloquear el día a día, peor si son personas que viven al día, es muy complicado. No es que lo hacen por hobby o que es muy fácil hacerlo tampoco. Entonces esto igual demuestra que inclusive a pesar de que Bolivia sí es un país que tiene mucha movilización social, mucha manifestación, el tema económico ya está llegando a todos y hasta evita que existan movilizaciones, y como tú bien lo dijiste, creo que la población sí está medio tranquila, es porque tiene esperanza de que van a cambiar las cosas, pero justamente el tema es que a mí me encantó, digamos, que justamente en el libro, casi en la última parte, mencionan que hicieron un análisis de datos sobre factores que son, por ejemplo, independientes, otros que son se interrelacionan entre ellos respecto a conflictos coyunturales, o sea, factores coyunturales y factores que son estructurales. Por ejemplo, el tema de la justicia es algo estructural, el tema de la falta de confianza hacia la institucionalidad boliviana es estructural. Algo más coyuntural es el tema del tipo de cambio fijo, del dólar, la gasolina, etcétera. Pero aunque yo creo que lo coyuntural es evidentemente lo que la población a corto plazo quiere para quedarse tranquilos, lo estructural es sumamente importante, porque si no vamos a seguir en lo mismo. El tema de la judicialización de la política, como lo mencionan como uno de los factores que son parte de los conflictos en Bolivia, es algo que yo creo que el gobierno, entre quien entre, es algo de lo que al fin se tiene que hacer cargo, porque el tema de la judicialización de la política en Bolivia es estructural e histórico, porque siempre se ha visto eso. Y por ejemplo el tema de que ahora Camacho esté libre, el tema de que Janine puede tener un proceso, igual se llegó a anular un proceso suyo para llegar a tener un juicio de responsabilidades como expresidente. El tema de Marco Pumari llama mucho la atención, porque claro, muchos pensaremos que, yo pienso que es justo, siento que ellos sí han sido perseguidos políticos, pero llama la atención que ahora la justicia cambió de chip, sabiendo que el MAS está yendo. Entonces, yo sí quisiera saber, en primer lugar, qué tan posible ven que ciertos problemas estructurales lleguen a poder ver una posible solución. Adelante, si quieres, Erika. Bueno, realmente yo creo que por el momento no se va a ver cambios tan radicales, al menos porque yo creo que se van a enfocar un poco en esto de la cooperación tal vez o de la voluntad política, porque para tener cambios estructurales realmente tienes que tener, no sé, probablemente la mayoría de la asamblea o al menos diálogo, pero bueno, vemos que al menos ahora por lo que se está viendo, o sea, digamos la propaganda, digamos, que están haciendo, hay un choque profundo entre estos dos partidos políticos, ¿no? Por un lado están entre los vicepresidentes, digamos, haciendo una guerra, digamos, no sé, de debate, por así decirlo. Entonces yo creo que realmente para hacer un cambio estructural debería de haber una voluntad política que sinceramente yo creo que no se va a ver mucho, al menos los primeros años de gestión del gobierno, ¿no? Del gobierno que sigue. Porque algo que es importante es que igual hay actores que no son necesariamente autoridades como los parlamentarios o que sean parte del ejecutivo, que tienen a veces roles importantes, ¿no? De fiscalización desde la ciudadanía, y esto yo creo que sí existió una gran persecución a muchas personas que han tratado de romper tal vez los temas de justicia, por ejemplo, denunciar ciertos hechos, pero ahora a mí me parecería muy interesante ver, independientemente de que Tuto o Rodrigo salgan,
que estos actores o surjan nuevos puedan llegar a tratar de cambiar, porque evidentemente no solo se cambia desde el Ejecutivo, no solo se cambia desde la Asamblea, o sea, la participación de la ciudadanía puede ser cambios muy importantes, ¿no ve? Y eso es lo que justamente los movimientos sociales yo creo que antes lo hacían, o sea, antes de verdad conseguían causas y yo sí siento que dentro de todo había cierta conversación entre diferentes intereses políticos, pero es que ahora está muy satanizado dialogar con el otro. Es decir, inclusive dentro del Parlamento, yo sí he escuchado a ciertos parlamentarios, ¿yo cómo voy a hablar con el del MAS? Pero te das cuenta cómo voy a negociar con él. Y una cosa es negociar por abajo, intereses personales y decir, bueno, yo te lo apruebo esto si me das esto y lo demás. Y otra cosa es, bueno, ¿a qué acuerdo podemos llegar para aprobar algo? Entonces yo sí quisiera saber respecto a este diálogo, porque los movimientos sociales, y en el libro, si no estoy mal, igual lo menciona, como son sumamente politizados, a veces eso conflictúa el tema del diálogo, ¿no? Entonces, si ustedes creen que ahora las diferentes corporaciones, estos movimientos puedan tener un diálogo a pesar de no estar de acuerdo entre ellos, con ciertos parlamentarios o con el mismo Ejecutivo. A ver, yo creo, primero sobre la primera pregunta del tema estructural, yo creo que, si me permiten el término, ahorita estamos un poco en el chaki de los resultados, ¿no? Estamos entendiendo que el país no había sido, o no lo hemos leído adecuadamente los últimos meses, entonces hay que reorganizar, y todas las fuerzas, tanto formales como informales, si quieres, se están reorganizando. El tema de la justicia es particularmente grosero, si vale el término, que inmediatamente han salido los resultados, se está generando un nuevo panorama político electoral, muy probable, o sea, es un hecho ya que el MAS no va a ser gobierno, pero bueno, el MAS es sí el instrumento político, pero hay muchas otras cosas por atrás también. Entonces ha comenzado a cambiar de bando, si quieres, de alguna manera, e inmediatamente ha liberado a Camacho y demás, ¿no? Ese es el uso instrumental de la política. Yo creo firmemente que hoy en día el actor político es como un actor paraestatal, digamos, que un suprapoder, si quieres, que, no paraestatal, pero un suprapoder que toma posición política muy claramente, ¿no? Entonces eso lo hemos visto en estos momentos y justamente como está cambiando, digamos, las posiciones de poder en el panorama boliviano, la justicia se está adaptando. Yo creo difícil, como bien decía Erika, que en el corto plazo se puedan hacer estos cambios estructurales. Creo yo que el gobierno que venga, independientemente sea uno o el otro, tiene que primero tomar medidas de estabilización. Ahorita lo que urge es el tema económico. Una vez que estabilices el tema económico, contengas un poco las expectativas y demás, recién vas a tener espacio para tomar medidas más estructurales. Y ahí viene justamente lo que tú dices. Lamentablemente en Bolivia en los últimos años hemos satanizado los acuerdos, los pactos que son necesarios, sobre todo en la Asamblea Legislativa. Esa palabra, o sea, lo de democracia pactada y demás, que se ha cargado de tanto contenido negativo, es de hecho base de la democracia pactar, negociar, obviamente no con esta lógica de intereses muy corporativos y demás, pero sí la Asamblea debería ser el espacio donde se acuerde lo necesario para tomar las medidas de ajuste que van a ser urgentes y necesarias en el plano, en el mediano plazo, ¿no? Y lamentablemente se han satanizado. Ahora, yo creo que todavía estamos expectantes a ver quiénes son realmente nuestros nuevos parlamentarios. Creo que muy poca gente los conoce. Nadie esperaba que el PDC, por ejemplo, tenga esas mayorías. No son, si bien no son absolutas, son mayorías en ambas cámaras, ¿no? Entonces, creo yo que recién vamos a conocer quiénes son nuestros nuevos asambleístas, a pesar de que estamos enfrascados en la discusión de si votamos por uno, votamos por el otro, y no nos hemos puesto todavía a hablar bien a fondo de quiénes son nuestros asambleístas. Y a ellos, justamente con ellos, más bien, desde los ámbitos en los que estamos, hay que trabajar esta lógica de establecer el diálogo como un mecanismo para lograr acuerdos. Si no dialogamos, en un momento de alta complejidad como la que estamos, y la Asamblea no logra los acuerdos mínimos para tomar las medidas que son necesarias y urgentes en muchos casos, el panorama es complejo. Si tienes una asamblea totalmente inmovilizada como la que has tenido los últimos 5 años, o bueno, no han sido los últimos 5 años, los últimos 3 años más o menos, desde el quiebre ya total del MAS, estás en un panorama bien complejo, ¿no? Cualquier cambio, ya sea desde la mirada de uno que dice que van a traer 12.000 millones, o la mirada del otro que dice que vamos a organizar la casa por dentro primero, qué sé yo, de hecho va a necesitar a la Asamblea para tomar ciertas medidas, ¿no? Entonces ahí el diálogo, la idea de los acuerdos como base democrática,
hay que trabajarlo, si no estamos en un panorama muy complejo donde vas a tener muchas expectativas por el ámbito económico, una asamblea probablemente, si no llega a esos acuerdos, medio paralizada, y una necesidad de medidas estructurales, y eso te está haciendo una tormenta perfecta, ¿no? Entonces, hay que apuntarle al diálogo. Yo y también en la Fundación UNIR creemos firmemente que el diálogo siempre es el camino, aunque a veces es el camino más difícil, ¿no? En estas elecciones 2025, recuerda votar de manera consciente. Esto implica reconocer la importancia de tomar una decisión que durará 5 años. Infórmate sobre los candidatos y sus propuestas de gobierno. No difundas información no verificada. Vota consciente y construyamos un país del que todos los bolivianos estemos orgullosos. Y ahí justamente les quería preguntar a ambos, bueno, como creo que los dos estamos de acuerdo que la manifestación en Bolivia es algo bien latente históricamente. Yo, como les mencionaba el ejemplo de estos amigos chilenos, sí siento que en parte esto es una piedra en el zapato para hasta la historia económica, digamos, de Bolivia, porque siento que en algún punto, por ejemplo, yo sí creo que existe más o menos una cultura del bloqueo, antes era mucho más presente, pero el punto de paralizar carreteras, impedir hasta el paso, digamos, de acá, bloquear el centro y que bloqueen siempre. La reacción natural, nosotros que estamos acostumbrados, tal vez más los paseños, es, está bloqueado, entonces tengo que tomar otra ruta, entonces ni modo, digamos. Pero es muy fácil venir y pararte en medio de la calle y aunque sean 20 locos, paralizarla, digamos. Y eso en otros países no pasa, o sea, no es tan común ver esto, porque sí, la policía en otros países es como que, bueno, no pueden perjudicar a la economía del país, entonces manifiéstense como quieran, pero no perjudiquen. Pero en Bolivia siento que es muy aceptado y yo sí siento que llega a perjudicar muchísimo. Esto no quiere decir que la gente no se pueda manifestar, porque el derecho a la manifestación justamente es algo que tiene que existir y, como lo dicen, es un derecho. Pero yo sí quisiera saber si creen que esto es bueno, es positivo, es negativo, y si creen que en algún momento esto debería cambiar. Erika, tal vez, primero. Bueno, yo creo que hay que empezar por el punto el tema de la manifestación, ¿no? Porque usualmente se han dado muchas manifestaciones, pero muchas veces por el ámbito político, probablemente como lo que tú decías, que vinieron los ponchos rojos y la verdad, me acuerdo que ese día estaba súper lleno todo y no había paso por ningún lado y realmente no llegaron a nada, digamos, la protesta se quedó ahí y ya. Y bueno, igual es un problema muy fuerte en Bolivia porque muchos países no confían en nosotros por exactamente este tema de las carreteras, digamos, el área económica que de alguna manera afecta mucho. Y bueno, recién hubo el debate de hasta qué punto una manifestación es como, podría llegar, digamos, a ser legítima o ilegítima, hasta qué punto no sé, protestas y hasta qué punto protestas, digamos, y tratas de buscar o sea, que te hagan caso, digamos, o hasta qué punto puedes llegar a perjudicar a los demás y no solo a las personas, digamos, de un pueblo determinado, sino también al país, a la economía del país. Entonces, la verdad yo creo que sí, al menos los paseños nos fuimos acostumbrando a lo largo de todos estos años al conflicto, pero creo que, no sé, tal vez deberíamos de buscar otras salidas que probablemente ahora no están muy bien, como no tienen mucha práctica, que tal vez es el defensor del pueblo, digamos, que debería, no sé, tal vez ser un mediador entre todo esto que pueda ayudar a resolver todos estos conflictos y que al final estas manifestaciones no se queden ahí. Sí, yo creo que justamente el camino no es necesariamente comenzar a regular la movilización social, porque creo que además es absolutamente complejo en un contexto como el nuestro. Creo que más bien pasa por recuperar un poco los canales institucionales de atención de conflicto. En la medida en la cual recuperes un tanto de institucionalidad, debería ser relativamente automático que muchos de estos conflictos apelen primero a estas vías, tengan cierto nivel de resolución y no tengan que llegar a la calle. Sobre los temas instrumentales, sabemos que eso es difícil, estamos en un momento complejo de una multipolaridad y demás, entonces
es muy difícil pensar que no se vayan a capitalizar los conflictos como una forma o como una herramienta política. Pero creo yo que más bien pasa por un tema institucional, es un tema estructural que justamente no está bien atendido, si quieren. De hecho, hemos retrocedido más bien en institucionalidad en los últimos años, y debería ser el inicio, digamos, de primero recuperar institucionalidad y segundo recuperar un poco el rol del tercero, ¿no? Lamentablemente, lo que decíamos antes de comenzar a grabar, se ha satanizado demasiado a los terceros, que deberían ser quienes acercan a las partes para mitigar un poco las posibilidades de escalamiento y de violencia en los conflictos. Y como bien dice Erika, la Defensoría del Pueblo tiene un rol parcial, está recuperando cierta credibilidad y eso es absolutamente valorable, pero aún así no existen otros, válidos hoy en día que te permitan acercar a las partes y mitigar las posibilidades de violencia y también de afectación, justamente lo que decían. A ver, yo creo que en Bolivia actualmente tenemos un momento en el que se ha instrumentalizado el conflicto, los canales institucionales han fallado en muchas formas y por lo tanto tenemos medidas de presión de mucha afectación, como por ejemplo el bloqueo de carreteras, que no acompañan el alcance de la demanda, es decir, el matiz de la demanda. Hoy en día bloqueamos carreteras por la construcción de un aula, por ejemplo, que es absolutamente legítimo que demanden que se construya esa aula, pero no hay una correlación, como sí existía en algún momento, de que demandas más locales, apelaban a medidas de presión de menor intensidad. Hoy en día, como no hay esos canales institucionales que capturen, esta demanda de manera previa y le pueden dar una solución por lo menos parcial, los actores entienden que su única forma de que los visibilicen y demás es bloquear una carretera, ¿no? Porque la tienen cerca, qué sé yo. Entonces, justamente tienes mucha afectación a veces por medidas o por demandas que son legítimas, pero que son de menor alcance, si quieres, no más locales. Entonces, ahí es otro ejemplo de que necesitas reforzar los canales institucionales, necesitas reforzar los medios institucionales de atención de conflictos, de atención de demandas, de captura de esta demanda en una etapa, previa. Yo personalmente no creo en la prevención de conflictos. Los conflictos no se previenen, en general se provienen, que es dar las herramientas para que la gente sepa cómo atenderlos en el caso de que se les presente, porque además esos sistemas de alerta temprana y demás, si bien son importantes, pocas veces responden a la realidad. Creo yo que la solución está en los canales institucionales que tengan cierta cercanía con la gente o por las demandas más locales y que sepan en su momento leer estas insatisfacciones para poderles darles una solución, ya sea total o idealmente o por lo menos parcial. Y con eso vamos a mitigar un poco todas estas afectaciones que tenemos ahora. Personalmente yo no creo que pensar en alguna regulación sea una solución, porque va a ser otra construcción normativa vacía como las muchas que tenemos, ¿no? Claro, y le diste al punto justamente lo que quería hablar actualmente, que territorialmente las demandas son muy distintas. O sea, llama la atención porque tal vez muchos se quedaron muy impactados al dato que nos diste al inicio. Hay como 300 movilizaciones al mes en Bolivia y eso es un gran número de movilizaciones, pero claro, como tú dices, puede ser hasta algo que muchos dirán, bueno, no va a ser tema de interés nacional que un municipio tenga una escuela más o no, pero como tú dices, es muy legítimo que un municipio, más que todo, tal vez si es algo más rural, no citadino, exija eso. O sea, no están en todo su derecho y tal vez la manera de hacerse escuchar justamente es bloqueando la carretera. Porque ¿cómo más se van a hacer escuchar si no les tiran bola, digamos? Porque en cierto punto igual acá hay comisiones, hay comités que se podrían encargar de justamente conversar estas demandas, o como terceros que no necesariamente tienen que ser instituciones públicas, pero que tal vez ellos inclusive desconocen que pueden hacer eso. Yo creo que hay mucho desconocimiento por parte de muchos sectores de la población de estos mecanismos, o justamente es lo que decías, hay una falta de credibilidad en la institucionalidad. ¿Cómo voy a ir a demandar al Parlamento o a otra institución pública que quiero esto si no confío en ellos? Y yo siento que no me van a tirar bola y no va a pasar. Entonces esto igual demuestra que existen diferentes, es muy interesante leer cuáles son las demandas de los diferentes sectores de la población, ¿no? Porque estos conflictos, Bolivia no creo que esté consciente que al mes existen 300 movilizaciones, digamos, como promedio, lo ignoramos.
pero esto no quiere decir que no sucedan. Entonces, ¿cómo solucionar eso? Y entender que no necesariamente todas las demandas van a ser de interés nacional, como la crisis económica, el tipo de cambio fijo, el tema de la gasolina, digamos, son cosas más transversales, ¿no? Entonces, es súper importante lo que dices, porque de verdad tiene que haber personas que al menos sean en medio o les den este mecanismo de conocimiento a tal vez sectores que tal vez no saben o simplemente no confían. Entonces, no sé si nos puedes explicar un poquito, Huáscar, justamente esta variedad de conflictos que existe de acuerdo a territorios, porque en el texto muy bien menciona que, por ejemplo, hay un gran sector de la población que lo que le interesa es el tema de alza de precios de productos básicos y de transporte público, más que un tema político, un interés político, digamos. Sí, muchas gracias. Bueno, en Bolivia normalmente tenemos, nosotros dentro de las categorías, digamos, de monitoreo de la Fundación UNIR, tenemos, no me acuerdo el número exacto, pero son 11 o 12 tipos de conflicto. Es decir, son 12 campos en los que la demanda, es decir, lo que plantea quien se moviliza, puede categorizarse. Uno de ellos es el tema político, que de hecho cuantitativamente es uno de los más pequeños, pero cualitativamente es muy importante porque, bueno, ha marcado la agenda, ha generado mucha violencia y demás. Pero tenemos otro abanico, si quieres, de demandas que van desde, como bien mencionabas, los temas económicos, que de hecho el año pasado han sido los más recurrentes y este año están ahí más entre los primeros puestos, que es el tema de la calidad de condiciones de vida, el tema de combustibles, el tema de encarecimiento de canasta básica, qué sé yo. Y luego hay otros que van desde, por ejemplo, el tema ambiental, que se da en ciertas zonas con mayor fuerza que en otras. Está el tema legal, también hay muchas movilizaciones que cuestionan ciertas normativas o la aplicación de cierta normativa. Está el tema laboral, hay muchos conflictos que llegan a la calle por demandas de salarios, por ejemplo. En algún momento fueron más actores privados los que se movilizaban porque pedían que una empresa X les pague su salario de 5 meses, pero en los últimos meses y el último año ha cambiado un poco. Son varios actores públicos, sobre todo de niveles subnacionales, que se movilizan porque tienen retrasos en pago de las alcaldías, porque bueno, las alcaldías han reducido sus ingresos por el IDH y bueno, hay temas de gestión también ahí, no muy eficiente, ¿no? Y hay otros varios temas, hay temas de derechos humanos, hay temas de valores, de reivindicación de identidad que se movilizan, por ejemplo, un pueblo indígena que ve que no está siendo representado en alguna forma y se moviliza y demás. Entonces, en Bolivia hay un abanico grande digamos, de campos de conflicto, de tipos de conflicto, de razones, si quieres, que movilizan a la gente. En los últimos meses y en el último año y medio, lo que ha marcado ha sido el tema económico. Pero hay otro gran campo, por ejemplo, que es la interpelación a la gestión pública, ¿no? Diferentes actores que consideran que la gestión pública no está logrando atender las demandas de la gente, como decía Erika, que está lejana a la población y demás, entonces se movilizan, porque creen que ese proceso institucional público no se está llevando adecuadamente y se movilizan demandando que, no sé, se modifique, o bueno, los recursos también están dentro de la gestión pública, es un tema económico, sí, pero están dentro de la interpretación de la gestión pública, o el cuestionamiento a autoridades, eso se da mucho en niveles locales, a subalcaldes, alcaldes, a directores y demás, por temas bien puntuales. Entonces, hay muchos temas que movilizan a la población boliviana todos los meses, pero sí, eso hay que, creo que marcarlo mucho en los últimos, digamos, 18 meses, en el último año y medio, el tema económico ha sido imprescindible. Y por eso a nosotros nos llamaba la atención, nos llama especialmente la atención. Nosotros hasta, no sé, principios de este año, el primer trimestre, nosotros veíamos que la conflictividad económica era la que estaba no solamente cambiando cuantitativamente, es decir, no solamente había más conflictos económicos, sino era la que cualitativamente estaba teniendo mayor complejidad, es decir, se estaban agregando demandas, todo un poco lo que te dice la teoría de conflictos, que interesantemente se cumplía en ese campo. Se estaban agregando demandas, digamos, actores que usualmente no se movilizaban, estaban comenzando a tener ciertos espacios de movilización conjunta y demás. Lo interesante es que a partir, digamos, del segundo trimestre del año, en Bolivia, como hemos politizado completamente la agenda pública, esa conflictividad se ha comenzado a contener. Y eso no implica que los temas estructurales hayan desaparecido. Desabastecimiento de combustibles, diésel sobre todo, tienes presente. Temas de divisas está presentes. Encarecimiento de la canasta básica creo que tienes una de las inflaciones interanuales más altas de los últimos 20 años, una cosa así. Entonces es bien interesante que eso se ha contenido. Por eso les digo que esa conflictividad está muy latente y hay que tomarla con muchas pinzas para quien sea que venga, porque
por encima de estos otros temas, digamos, de conflicto, ya sea institucional, político y demás, puede ser uno con muy alta conflictividad. Y como último tema, si cruzas lo económico con lo político, normalmente eso te muestra en la historia latinoamericana reciente que cuando cruzas esas dos variables, lo económico con lo político, tienes digamos, escenarios de conflictividad más complejos, ¿no? Claro, es muy interesante y de verdad que, bueno, la verdad es que cuando Erika estaba leyendo el libro, a mí me llamó la atención, justamente porque leí una parte que es esta última tablita que justamente está en la página 84, donde ustedes hacen el análisis de los riesgos identificados, justamente el tema de problemas estructurales y coyunturales. ¿Por qué hago mención a esto? Porque para los políticos, me refiero a todos los nuevos parlamentarios y al que llegue a entrar al Ejecutivo, esto es un gran punto de inicio para, yo creo, empezar a resolver un país. Evidentemente, lo estructural es un poquito más complicado, no es algo que se cambia de la noche a la mañana, pero la diferenciación que ustedes hacen acá, el tema de los riesgos identificados, por ejemplo, a mí, como lo mencionamos en un inicio, qué alegría que no existió ese desconocimiento de los resultados electorales, eso disminuye mucho conflicto, digamos, hasta en la futura posible gobernabilidad, pero también el tema de la institucionalidad, que es un tema muy fuerte. Yo creo que de verdad los políticos deberían leer estos índices, porque yo sí creo que es una buena manera de empezar a resolver problemas que son los principales factores que llegan a tal vez inclusive ser negativos, ¿no? En general. Entonces, me parece muy interesante. Yo sí quisiera saber antes de terminar el podcast si es que creen que no toca un punto importante, si quisieran recalcar algún punto importante o quisieran hacer alguna mención que les parezca igual relevante que los que nos vean sepan. La verdad me pareció súper importante este libro porque realmente nos da conciencia del tema del conflicto y también, como decían, del nivel, digamos, y de los tipos de conflicto que pueden existir actualmente en Bolivia. Y también de cómo estamos actualmente y cómo da un pantallazo probablemente de cómo, primero entender un poco y tal vez después de cómo tal vez prevenir un poco el nivel de conflictividad que probablemente se nos viene después de esta segunda vuelta por los temas tan profundos que, digamos, tenemos que atravesar, ¿no? Como bolivianos. Entonces, la verdad, este libro me pareció muy importante porque nos retrata todo eso y también nos ayuda a tener un panorama para avanzar y, no sé, probablemente evitar no evitar, pero medio que sobrellevar de mejor manera el conflicto. Sí, bueno, yo creo que, si me permiten hablar de la investigación, pero yo creo que lo valioso, digamos, más allá de que puedan estar de acuerdo o no con el contenido, la gente al final esa es la idea, que lo vean, lo problematicen. Creo que lo importante de hacer este tipo de cosas es que justamente son insumos para entender el contexto, ¿no? Mis alumnos en la universidad se deben cansar un poco de escuchar esta palabrita porque la repito en todas mis clases, pero creo que la clave hoy en día es el contexto, entender el contexto. Quien sea que venga, bueno, ya sabemos quiénes van a ser nuestros legisladores, pero presidente todavía no tenemos certeza. Quien sea que venga para lo que viene en el futuro inmediato, que va a ser complejo, tiene que entender el contexto. Tiene que entender los riesgos actuales, las dificultades actuales, las necesidades actuales sobre todo, que dan cuenta de este contexto en el que nos encontramos después de un ciclo de casi 20 años del movimiento al socialismo. Entonces, quien sea que no quiera salir no sé si en un podcast vale la pena decir tan grosero esto, pero quien quiera no ser colgado en la Plaza Murillo en los siguientes 3 años como Villarroel, tiene que entender lo que está pasando ahorita, tiene que entender muy bien la base social, la base política, el contexto económico, político, social que tiene Bolivia actualmente para tomar las medidas adecuadas. Insisto,
muchos errores se toman justamente por no entender el contexto, y creo que la utilidad de este tipo de herramientas, que hay muchas de diferentes instituciones de la sociedad civil que hacen cosas muy interesantes desde sus campos de trabajo, es justamente eso, ser herramientas para analizar el contexto. El análisis de conflicto es una herramienta para analizar el contexto. Entonces, creo yo que si a la gente le interesa entender un poquito más este contexto complejo que estamos viviendo, este puede ser una herramienta importante, y también ojalá llegue a manos de, bueno, y si no, por lo menos tengan otras vías de la gente que nos va a gobernar, porque si no, insisto, si no leen el contexto adecuadamente de conflicto, el contexto político, económico y demás, el panorama es complejo, bien complejo. Sí, totalmente de acuerdo. De verdad que me parece algo muy importante. Nuevamente recomiendo totalmente a todas las personas que lean este libro. Es una gran investigación. Vamos a dejar el link donde pueden encontrarlo y leer todos los datos que son súper interesantes. Hago mención a una última, el tema de que existe evidentemente un agotamiento de un modelo económico. Creo que después de 20 años nos hemos dado cuenta que el modelo económico del MAS no ha funcionado, nos ha llevado y nos ha traído a donde estamos ahora, pero es algo que creo personalmente, pero justamente yo creo que es una crisis de la que surgen muchas oportunidades de reconstruir un país, y esta base de datos es muy importante, yo creo que para empezar. Así que muchísimas gracias, Huáscar, muchísimas gracias, Erika, felicitaciones por esto porque es un gran aporte, de verdad, y bueno, esperamos tenerlos pronto igual. No sé si quieren decir algo para la gente que nos ve. Bueno, muchas gracias, y sí, espero que lean el libro, que es muy bueno y está súper interesante. Sí, no, muchas gracias, y gracias por el espacio. Felicito este tipo de iniciativas de problematizar el contexto, vuelvo a esa palabra. Y bueno, si les interesa, siempre hago propaganda institucional, temas de conflictividad social, diálogo y cultura de paz y gestión de conflictos. La Fundación UNIR hace 20 años que trabaja en estos temas, nos pueden buscar como unirbolivia.org, ahí tenemos cartillas, tenemos guías, tenemos documentos de análisis. Entonces invitamos a la gente a que tenga más insumos para leer el contexto y que, bueno, sigamos entendiendo esto. Me hago propaganda también, vamos a sacar una segunda parte, por eso esta es bastante acotada, a principios de diciembre, justamente entendiendo los resultados de la segunda vuelta, y también haciendo un ejercicio prospectivo un poco más amplio, pensando en los próximos 12 meses en cuanto a la gobernabilidad. Entonces los invitamos, nos vamos a sacar seguramente en nuestras redes, vamos a hacer presentaciones públicas. Justamente es muy obvio que hay mucha necesidad porque hemos estado en 4 ciudades y hemos entregado casi más de 1000 libros, porque la gente nos busca, o sea, nunca habíamos tenido tanta gente en nuestras presentaciones, aquí hemos tenido 250 personas. Wow, entonces hay necesidad, entonces los invitamos a que nos busquen aquí y que sobre todo sigan buscando herramientas para analizar y comprender un poquito de esta complejidad que tenemos. Muchas gracias. No, a ustedes, y de verdad yo voy a esperar ansiosa la segunda parte. A mí me ha encantado leer estos datos que son sumamente importantes. Entonces esperamos que igual puedan estar acá para analizar la segunda parte. Así que gracias a todos los que nos ven. Nos vemos en un siguiente episodio. Y también recalcar que estamos en el Café del Parlamento. Vengan, de verdad es un lugar que sí es un patrimonio histórico, y a los que les encanta la política e historia, yo creo que este es un lugar perfecto para disfrutar de comida deli, de café deli y de un espacio que es muy contextualizado a lo que acabo de decir. Así que los esperamos en un próximo episodio y vengan al Café del Parlamento. Gracias. Este episodio es traído a ti por Presente Bolivia, un proyecto social liderado por jóvenes, con la misión de brindar espacios de diálogo y opinión que empoderen a la juventud boliviana en los ámbitos social, político y cultural, con la finalidad de construir una Bolivia próspera. Somos un medio completamente independiente que apunta a la imparcialidad, el apartidismo y acercarnos lo más posible a la verdad. Gracias por quedarte hasta el final y no dejes de escuchar.